Aló, buen día. Licenciado, buen día. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. Buen día. Bueno, cordiales saludos a todos. Al parecer hay nuevas incorporaciones. ...44 asistentes. Bien, vamos a iniciar la clase. Bueno, trabajamos ya el paso 3, referido a la elaboración del marco teórico. Esta clase lo vamos a destinar por un periodo precisamente a la aplicación de los estilos de redacción y referenciación. Y vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla, por favor. Bueno, solamente es un adelanto. En estas presentaciones está precisamente el proyecto de investigación. Entonces, vamos a ubicar la parte del uso de citas textuales y de referenciación. Entonces, no quiero dejar pasar esta parte. Desde ya es un anexo a la elaboración del marco teórico. Bien, entonces, en este periodo, vamos a trabajar solamente un estilo, ¿ya? O una norma de los... ¿De acuerdo? Pero el que más desde ya se aplica a las ciencias sociales son precisamente las normas APA. Entonces, vamos a utilizar precisamente ese estilo para citar textualmente, ¿de acuerdo?, la redacción o la elaboración de nuestro marco teórico. Existen otras, por ejemplo, las normas o el estilo Vancouver, pero el estilo Vancouver se utiliza más, por ejemplo, en las ciencias médicas o en las ciencias de la salud, diré. ¿De acuerdo? Bien, empecemos entonces por señalar qué es una referencia. Y decimos que una referencia es el conjunto de datos que permite identificar un documento o una fuente de información.
Permite conocer la publicación de la que se ha extraído la cita y facilita la búsqueda y la localización de la obra. Entonces, precisamente, las referencias se lo extrae a partir de la revisión de la literatura que existe. Independientemente de que sea un libro, un texto, un artículo, una monografía, una publicación, una revista científica, etc. O también puede ser desde algunas páginas del Internet. Bien, ¿y qué es una cita bibliográfica? Es una forma abreviada de una referencia insertada en el texto o como nota a pie de página de un trabajo. Entonces hay opciones. La cita, por lo general, algunos autores recomiendan que se lo debe trabajar, ¿sí?, al pie de la página. ¿Está bien? Pero según las normas, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de las normas APA, pues señala que la cita se la debe trabajar al inicio, ¿ya?, de la referencia como tal. Bien. ¿Qué es una bibliografía? Es una lista de referencias de los documentos consultados a la hora de realizar un trabajo. Y bueno, debe aparecer después de las conclusiones y recomendaciones de un trabajo. Y bueno, en cuanto a la bibliografía, vamos también a revisar la forma de cómo presentarla. Pero decirles también que se puede utilizar una bibliografía base diré, o básica, la que prácticamente ha sido utilizada para los fines de la elaboración del trabajo. Pero también se pueden colocar como referencias bibliográficas a las que el investigador ha recurrido, ha acudido para identificar, revisar la información. Bien. Entre los estilos más habituales existen diferentes formatos para presentar las referencias y citas bibliográficas. Y bien claro señala, su selección va a depender del director, del tutor del trabajo o de la normativa que establece la universidad. Entonces, les decía, para los fines de esta investigación o del proyecto de investigación, vamos a utilizar las normas APA. Bien. ¿Por qué debemos citar? Pues se trata de ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, pero también remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión, dar una definición, entre otros. Bien, entonces hay la necesidad de tomarlos en cuenta. Y bien, ¿qué se cita? Se citan las ideas, opiniones o teorías de un determinado autor. Cualquier dato, puede ser también una estadística, una gráfica, una imagen.
que no sea de conocimiento público. También señalamos que son hechos para los que no es necesario citar la fuente. Entonces, cualquier referencia a las palabras de otra persona o también el parafraseo de las palabras de otras personas. Entonces, son las bases para orientarnos, para guiarnos en la elaboración del trabajo. Entonces, a partir de la, precisamente, Departamental número 1322 de diciembre de 2009. bien, les decía entonces, ¿no? A partir de extraer ideas, opiniones, teorías, gráficas, etcétera, etcétera, nos tiene que permitir exponer una opinión propia. O sea, no es solamente citarlo en el trabajo y para de contar. Nos tiene que permitir interpretar, caracterizar o analizar qué quieren decir los autores. Y si es posible, bueno, compararlos, para que en función de ello entonces podamos emitir nuestro propio criterio. Tenemos que opinar. Ahí está la exquisitez del marco teórico. Bien, un tanto inextenso. Quiero abordar el tema del plagio. Entonces, ¿cómo podríamos evitar el plagio? Al realizar un trabajo académico, es fundamental identificar claramente qué ideas e información han sido tomados de otras fuentes o autores y cuáles son propiamente producto del autor del trabajo. Entonces, esta parte nos va a enseñar a hacer un uso ético de la información y evitar cualquier tipo de plagio. Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un tipo de robo denominado plagio. El plagio puede consistir en presentar como propio un documento elaborado, pero también es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirles en un trabajo propio, sin indicar quién es el autor de dichas ideas o textos. Entonces, a evitar, ¿verdad? Preferible es, reitero, respetar las citas de manera correcta o las fuentes, ¿no?, que hemos consultado para la elaboración de nuestro trabajo. Y entonces, de esta manera, bueno, nos va a permitir reconocer un trabajo real y evitar el plagio. Yo quiero comentarles, por ejemplo, que ya algunas universidades tienen un sistema de control y entonces los trabajos realizados, ya, primero, bueno, les piden que presenten en digital. Entonces, esos trabajos, ¿sí?, los colocan al sistema y el sistema se encarga de remitir, ya, en términos de porcentaje,
¿A cuánto alcanza el plagio? Bien. Para cerrar esta parte, decimos cuándo debo citar. Estoy copiando literalmente un texto como pregunta. Entonces lo que hacemos es poner el texto entre comillas y citar la fuente. No. Y entonces, en cada uno de ellos corresponde citar la fuente. Ahora bien, desde luego que no es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o fruto de nuestras propias ideas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en síntesis, a evitar el plagio, elaboremos de manera real, ¿verdad? Y desde ya yo les digo como, bueno, ustedes se están adentrando en el campo de la investigación, pues hay la necesidad de tenerlo presente para no cometer errores posteriores. Ahora, por ejemplo, cuando sucede también estos temas, ¿no? Del plagio, resulta que a veces nos falta tiempo o estamos sobre el tiempo, ¿no? Pasa que nos descuidamos o nos confiamos por el tiempo que tenemos y entonces, pues, con la finalidad de cumplir en los plazos que se establece, entonces recurrimos a ello, ¿no? De manera forzosa o de manera forzada. Imagínense querer terminar, por ejemplo, un trabajo, qué sé yo, en una semana, un trabajo de investigación. Imposible, ¿no? A tenerlo presente entonces. Bien, entonces veamos el formato, el estilo APA. Respecto de una cita textual, debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio, previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, el año y el número de la página de donde se ha extraído. Esto nos señala entonces las normas APA. Cuando la cita ocupa un máximo de 3 líneas, esta tiene que incorporarse al texto entre comillas para luego indicar la fuente entre paréntesis mediante el sistema autor-fecha. Enseguida vamos a ver los ejemplos. Aquellas citas con una extensión mayor de 3 líneas se transcriben en un párrafo aparte, con 5 espacios de sangría por ambos lados. Entonces, este tipo de cita se escribirá a un espacio entre líneas y 5 comillas. Entonces, por favor, a tomar nota, ¿no? Cuando las citas tienen 3 líneas o cuando son mayores a las 3 líneas. Las citas de referencia se utilizan para incluir
ideas de otros autores en forma resumida. En este caso se omiten las comillas, pero se identifica la fuente mediante el sistema autor-fecha también. Ahora, ¿qué pasa si la cita fuese menor de 3 líneas? Entonces el autor Ramírez escribe que al trabajar con, por ejemplo, con hipótesis o con objetivos de investigación, siempre hemos de delimitar las variables a estudiar. Bueno, desde ya, como esta es una presentación, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar que en la cita, desde ya aparecen 3 líneas, ¿no? Pero es una presentación. Entonces, lo que señala el autor Ramírez debe solamente contener 2 líneas. Pero también como ejemplo, para Sabino, nos dice que luego de los antecedentes y de la justificación, se pasa a plantear directamente el problema a investigar. Entonces, en este caso, el apellido del autor se ha incorporado al texto, por lo tanto, solo se encierra entre paréntesis la fecha de la publicación. Entonces, este es un ejemplo para citar algo que el investigador considera relevante, ¿de acuerdo? Y entonces, observen que inicia con el apellido del autor, está el año de la publicación, y a la finalización aparece la página. Bien. Otro ejemplo aparece para Sabino cuando desde a la cita es mayor a 3 líneas, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay la necesidad de que en el texto, ¿verdad? Tiene que haber una sangría de 3 puntos a cada lado. Y entonces, de esa manera, Sabino señala que para indicar claramente a nuestros lectores que hemos utilizado material extraído de la bibliografía, es preciso rigurosamente encerrar entre comillas las palabras que citamos. Debe prestarse especial cuidado a este detalle. Forma parte que de otro modo estaremos cometiendo sencillamente un plagio, utilizando como si fueran nuestras expresiones que hemos tomado de los demás. Entonces, este es un texto mayor a 3 líneas. Bien, entonces, ¿qué pasa si, bueno, se presentan 2 autores? Entonces, la cita referencial destaca colocar entre comillas, como es el caso este, ¿no? El anteproyecto de tesis es el documento que permite al investigador precisar el problema que se pretende. Puntos suspensivos, porque pueden haber, bueno, otro texto más, ¿no? Y entonces se citan a los 2 autores, pues solamente con sus apellidos, Chavarría y Villalobos. Ahí está el año de la publicación y la página. Ahora es posible que hayan autores también con el mismo apellido. Y nos dice que si la lista de bibliografía incluye publicaciones de 2 o más autores principales con el mismo apellido,
se debe incluir las iniciales de los autores en todas las citas. ¿De acuerdo? Entonces, J.L. y Soria. Y A. García. Entonces, los nombres, miren, están con solamente las iniciales. Seguidamente están los apellidos, ¿verdad? Pero también está el año de la publicación. Bien, en el caso de la bibliografía, si se tratan de libros, entonces empezamos necesariamente para citar la bibliografía, empezamos con el apellido del autor. Seguidamente la coma. Luego debe aparecer de manera inicial el nombre, punto seguido, año de publicación, que debe estar entre paréntesis, punto seguido, debemos apuntar el título de la obra, viene la coma, colocamos la edición, también entre paréntesis, inmediatamente el punto, y se hace referencia a la ciudad. ¿De acuerdo? Y tiene que ser entre dos puntos, ¿no? Bien. También, coma, inmediatamente anotamos la editorial. El número de edición se señala solo a partir de la segunda. Si se trata de la primera, luego del título se coloca punto. Esto es lo que entonces nos señala, ¿verdad? Según las normas APA, de cómo presentar la bibliografía. Y bueno, aquí aparece el estilo Vancouver, ¿de acuerdo? Pero reitero, o sea, no lo voy a trabajar porque la que vamos a aplicar son las normas APA. Entonces, bueno, miren, para que tomen muy en cuenta, ahora desde ya pueden ustedes también revisar, quizás según otros autores, ¿verdad? Otras normas para poder conocer, ¿verdad? Simplemente a manera de conocimiento. Y entonces ustedes identifican, ¿no?, las diferencias de uno a otro. Pero reitero, para los fines del proyecto de investigación vamos a utilizar las normas APA. Bien, entonces con eso estaríamos completando. Está bien, el paso 3, elaboración del marco teórico. Consultas, por favor. No hay consultas. Licenciado, mi consulta, por favor. Suponiendo que usemos
trabajos anteriores, ¿no es cierto? Como nos había explicado el auxiliar, o sea, revisar de hace 10 años como máximo, nos dijo. Podemos poner como autores igual, ¿verdad? A ver, nuevamente, Lorena. Licenciado, mi consulta es que para realizar el trabajo de investigación vamos a revisar algunos trabajos, ¿verdad? O también podría ser mediante observación, pero suponiendo que tengamos como base algunos trabajos pasados para sacar nueva información, podemos adjuntar directamente como autores a los trabajos anteriores, ¿verdad? Desde luego que sí. Ya, gracias, licenciada. Desde luego que sí. Corresponde. De todas maneras, cuando ustedes vayan a elaborar su marco teórico, ¿verdad? Pues primero tienen que seleccionar, ¿me entienden? La bibliografía base que van a utilizar para su trabajo de investigación. Bien, les decía que podían ser 2 autores. Pero no obstante a ello, ¿me entienden? No obstante a ello, pueden también recurrir, por ejemplo, a algunos otros documentos, como por ejemplo una monografía. ¿Está bien? Pueden también recurrir quizás a un artículo científico. ¿Por qué no a unas revistas especializadas, quizás que se han escrito sobre el sector o sobre el área que les interese, ¿verdad? Entonces, me estoy refiriendo a los autores que les van a guiar la elaboración de su marco teórico, que les va a permitir hacer comparaciones. Pero resulta que ustedes han ubicado ya de repente en un correo electrónico, perdón, en una página web, por ejemplo, información que también tiene que ver, ¿no? O para complementar lo que ha expuesto un determinado autor. Entonces, desde ya, la pueden también tomar en cuenta. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se pueden citar, pues, a varios autores, ¿por qué no? Pero también señalan ustedes, ¿no? Que hay publicaciones en los artículos, en las revistas, ¿sí? Y en otras tesis, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si hay alguna otra consulta, adelante. A ver, algo que quiero complementar. Aquí está. Entonces, a manera de complemento, a la hora de elaborar el marco teórico, hay la necesidad de revisar estos pasos. Entonces, paso 1, reitero, revisión de la literatura. Los libros base que van a utilizar. Seguidamente diré, el diseño de un esquema del marco teórico. Este diseño del esquema tiene que estar elaborado con base a sus núcleos principales, también denominados los epígrafes principales, o también denominado como las variables, independiente y dependiente. Entonces tienen que hacer ustedes un
un contenido que les va a orientar precisamente la elaboración de su marco teórico. Y entonces, en base a ello, pues vamos a organizar el material bibliográfico, porque, reitero, al margen de los dos autores, pero también les puede servir, por ejemplo, algunas tesis o algunos trabajos de investigación que ya se han realizado. Les puede servir otros documentos, publicaciones, etcétera. Y bueno, entonces con toda esa información podemos construir ya el marco teórico. Bien, hay la necesidad de empezar con los antecedentes de la investigación. Y entonces, para ello está presente el método histórico-lógico. ¿Está bien? Cuando entonces ustedes, por ejemplo, van a referirse a los métodos que van a utilizar o que han usado, entonces, entre los métodos del nivel teórico como el análisis, síntesis, inducción, deducción, también estará el histórico-lógico. ¿Ya? Entonces, para conocer precisamente de los inicios, ¿no? De cómo ha surgido o con qué nombre se lo conocía en sus inicios, para posteriormente, bueno, señalar cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Nos estamos refiriendo al objeto de estudio. Entonces, los antecedentes hacen referencia precisamente a los estudios previos relacionadas con el problema planteado. Investigaciones que ya se han realizado anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Entonces, miren, ustedes tienen que identificar, ¿verdad?, qué investigaciones se han realizado al respecto. Pero también hay la necesidad de señalar los resultados. Entonces, de repente, en cuanto a las investigaciones se han llevado a cabo, ¿no? Vamos a decir, algunas experiencias, y que esas experiencias de repente han sido aplicadas en una empresa y con ciertos resultados. ¿De acuerdo? Entonces es importante ello. O quizás también se han realizado algunos experimentos, pues, ¿no? A ver, para no ser un tanto teóricos, digamos, hablemos del desempeño laboral. Entonces vamos a hacer referencia, ¿no?, a la otra variable más que puede ser la motivación laboral, por decir. Entonces, indagamos, ¿verdad?, investigaciones que se hayan realizado al respecto. Experimentos que se hayan realizado en una determinada empresa u organización. Con resultados. ¿De acuerdo? Entonces, esas experiencias, pues las tenemos que trasuntar entonces. En otros términos,
¿no? Aplicando la motivación de repente con incentivos, ¿no? Pueden ser incentivos económicos, de especie, pueden también ser reconocimientos que, por ejemplo, les hayan otorgado a los trabajadores, entre otros. Entonces, como resultado, el rendimiento del personal, de los trabajadores, ha mejorado. Esos son los resultados, ¿no? Entonces, de esa manera debemos mostrar los antecedentes. Y bueno, no se trata de, por ejemplo, de extendernos demasiado. Quizás los más principales, ¿no? Unos 2, por decir, suficiente. Nada más, unos 2. Entonces, que no pase de media página, digamos. O quizás a lo sumo una página puede abarcar. Entonces, se trata de presentar una síntesis. Ahora bien, es importante, pero no señalar, además de los autores, el año en el que se han realizado estos estudios. Entre otros, también se podría destacar los objetivos, los principales hallazgos del mismo. Y algo bien importante, ¿no? Que debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Entonces, por ejemplo, no vamos a hacer referencia a la revolución industrial, a los experimentos de Henry Fayol, por decir, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, tiene por finalidad de exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de estudio. Entonces, eso es lo que hay que incorporar en la investigación, o perdón, en los antecedentes de la investigación. Y le siguen las bases teóricas, pues ya desarrollando lo que significa nuestras variables. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí a ver qué consulta tienen. Bien, entonces, tal vez de repente en términos de qué han comprendido de cómo elaborar un marco teórico, cómo se debe construir. Bueno, a ver, mientras van pensando quizá. Otro aspecto que tenemos que tener presente en la elaboración del marco teórico es precisamente la información que nos va a servir para elaborar nuestros instrumentos, ya que vamos a aplicarlos. Entonces, si hacemos referencia, por decir, sí, se me ocurre, ¿no? Con la variable motivación, digamos. Entonces, no tiene que faltar, por ejemplo, las características de la motivación, ¿verdad? Entonces, entre ellos, por ejemplo, una característica es, repito,
por decir los incentivos, los reconocimientos. Entonces, miren, esos dos elementos componentes tienen que aparecer en los instrumentos. Ya sea, bueno, en la guía de la encuesta, de la entrevista, ¿no? Y entonces, con base a ello, formularán pues una pregunta, ¿no? Puede ser a los trabajadores, digamos, ¿qué tipo, o bueno, primero quizás con una pregunta cerrada, si reciben incentivos o no, o de repente no, reciben incentivos de qué tipo. Entonces ustedes pueden señalar para que el encuestado pueda apuntarlos, ¿no? Vean, entonces tiene que tener relación el marco teórico con los instrumentos. Y también, bueno, le preguntarán, pues, por decir al gerente propietario, ¿de qué manera motiva, por ejemplo, a su personal de trabajo, por decir? Entonces eso, por ejemplo, les va a permitir sacar conclusiones, ¿no? De si existe o no existe. Por eso es importante, entonces, ¿no? Considerar, repito, las bases teóricas. Bien, eso es lo que quería compartir entonces con ustedes. Si habría algún requerimiento, estamos en tiempo, o caso contrario, bueno, estaríamos finalizando el encuentro. Licenciado, Adelante, Sunagua. Miguel. licenciado, en los antecedentes hay que revisar la información que ya se ha hecho y aquello. Ahora, para el marco teórico, por ejemplo, que yo quiero asumir una postura de tal autor, solo tendría que tomar los puntos claves que sea, digamos, yo estoy haciendo el objeto de estudio y yo tendría que basarme, digamos, en tal punto dice el autor, entonces es solo los puntos que toma en cuenta. A ver, reitero de cómo vamos a asumir una posición teórica. Vamos a partir primero por caracterizar o por presentar el concepto ya de una variable, cualesquiera, pero según los autores. Según autores. Podemos realizar una comparación, ¿verdad? Entre autores. O también podemos asumir una posición teórica con un determinado autor. Pero tenemos que exponer los motivos, o sea, por qué estamos asumiendo la posición teórica con determinado autor. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Está bien? La comparación de autores nos va a permitir a nosotros emitir un criterio. Y tal vez también en términos de síntesis, ¿no? Es decir, de lo que nosotros hemos captado, hemos entendido a partir de la comparación. En tanto que si asumimos una posición teórica es porque, bueno, el autor se adscribe a un determinado autor, valga la redundancia, pero tiene que señalar el por qué. De repente, bueno, es más accesible a la comprensión y por qué no es aplicable, ¿no?, a cualquier tipo de
del que se trate, porque quizás el otro, bueno, más estaba aplicado a grandes empresas o medianas empresas, ¿no? En cambio, el otro autor señala que, bueno, que se puede aplicar a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño, por decir. Entonces, de esa manera ustedes van a decir que toman posición teórica por esto, por esto, por esto. Y entonces, con base a ese autor trabajan. ¿Me entienden? Trabajan. Lo que tiene que referirse al tema objeto de estudio, ¿no? Entonces, de tal manera que ese autor se va a constituir pues en un guía. Bueno, nos estamos adelantando, pero no finalmente porque en este momento ustedes no van a construir todavía un marco teórico. Pues supongo que cuando corresponde, ¿verdad? De repente sí, ahí van a salir, por ejemplo, bueno, van a surgir, diré, muchas dudas. Van a tener quizás algunos cuestionamientos. Y bueno, estaremos pues también ahí para poder ayudarles. De todas maneras, Miguel Sunagua, está bien lo que señalas tú, pero lo importante es que no tenemos que desmarcarnos, ¿ya?, de los dos núcleos principales de nuestro trabajo. A ver, dame un ejemplo. ¿Cuáles serían, por decir, tus variables, Miguel, de tu trabajo como adelanto? Bueno, licenciado, yo estaba tomando en cuenta una variable, digamos, por qué consumen dicho producto o sea, y por qué, digamos, ahí yo quería saber eso, digamos. La variable sería eh, el por qué, digamos, consumen y la otra variable sería las ventas. O sea, ¿por qué compran de ahí? O sea, no me acuerdo, tiene un nombre este tipo de marketing, pero es un marketing micro, o sea, del lugarcito o de la zona, digamos, donde se aplica. Entonces, ¿por qué la gente de la zona, si abriendo, por ejemplo, 4 tiendas de barrio, ahí siempre compra, digamos, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora de ese tipo de marketing, pero a eso, digamos, licenciado. Ya. Bueno, estoy tratando de captar en todo caso a Miguel, ¿verdad? De repente ese negocio, bueno, tiene ventajas diferenciales en relación al resto, ¿no? Y entonces, quizás tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué nos deben comprar a nosotros y por qué no a otros, por decir, ¿no? Lo que señala Miguel. Porque de repente va haciendo mejor las cosas. Pero no le estamos dando el nombre de la variable. Entonces podría ser quizás una oferta de valores. ¿De acuerdo? Esa sí podría ser una variable, una oferta de valores. Vale decir, hay que hacer un listado, ¿verdad? De qué va a consistir nuestra oferta hacia los clientes. Entonces, por ejemplo, en cuanto a precio, en cuanto a la atención, ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad de los productos en la tienda, etc. Entonces, podríamos hacer un listado. Ahora, esa oferta de valor, si es una variable, tendría relación con las ventas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, a ver, Miguel, podrías ir quizás revisando esas dos variables. ¿Qué relación tiene entre la oferta de valor del negocio, ¿no?, y las ventas? Ahí está, más o menos, dos variables.
¿Qué otros requerimientos? Bueno, surgirán después entonces. Estaríamos finalizando entonces nuestro encuentro. Nos vemos el próximo año. El jueves, por favor, le voy a pasar el dato. De repente podrían trabajar en el horario que nos corresponde con la auxiliar y así dejan de trabajar el día. ¿Qué día les toca? Viernes, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, licenciado. Está bien, Repito, Licen. podrían trabajar el día jueves en el horario que nos toca con la auxiliar y ya no trabajan, no sé si es el viernes o sábado. Es viernes, Licen. Para que le pase el dato al auxiliar. ¿O prefieren nomás pasar en el horario que les corresponde con la auxiliar? Está bien, licenciado. Está bien, el jueves, Licen. Licen, está bien el jueves. Bien, le paso el dato entonces al auxiliar. Bueno, entonces nos reencontramos el próximo año. Que les vaya bien.